Sin jugadores de fútbol no hay partido y sin vosotros tampoco habría congreso. Así que gracias por haber elegido estar aquí. Bueno, yo estoy aquí para presentar a nuestro siguiente invitado. Veréis, voy a contaros una pequeña historia. Debía ser una tarde de domingo de otoño del 2017 y se me habían escapado todas las misas del domingo. Así de desastre era yo. Y alguien me dijo que en la pequeña y desconocida parroquia de María Madre se celebraba misa en un horario un poquito más tardío. Así que allí que me lancé yo. Cuando regresé a casa, le comenté a Rosa que había estado en una parroquia muy extraña de la periferia de Alicante y que estaba dentro de una urbanización y que me había llamado la atención poderosamente el sacerdote que había celebrado la misa. No sabía su nombre. Tenía una cara simpática y acogedora y me había llamado la atención sobre todo la manera elegante, brillante y a la vez que sencilla que tenía de predicar. Hoy el Señor me ha querido hacer un regalo precioso al estar aquí después de tantos años. El Espíritu Santo me llevó aquella tarde a conocer a don Domingo García Guillén. Domingo García Guillén es hijo del histórico barrio alicantino de Benalúa y nació en 1976. Es presbítero de la diócesis de Orihuela, Alicante, y en la actualidad desarrolla su ministerio sacerdotal como formador, vicerrector del Seminario Mayor de la diócesis. Tengo que contaros, porque me consta que esto le marcó profundamente la manera de entender su ministerio, que durante el jubileo extraordinario del 2016 fue nombrado misionero de la misericordia del Papa Francisco. Realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario diocesano, obteniendo el bachiller en teología por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Posteriormente amplió estudios de teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatura en 2005 y el doctorado en 2008. Actualmente es profesor de teología en Orihuela, Instituto Teológico Cor Christi, Alicante, Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y Valencia, Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia. Sus áreas de especialización son la teología trinitaria, la antropología teológica y la patrística. Pertenece al grupo de investigación sobre coidentidad mujer-varón dirigido por la doctora Blanca Castilla de Cortázar y es autor de numerosas publicaciones. Bueno, pues por encima de estos datos, algo fríos, aunque nada baladíes, porque lo que demuestran es una vida de esfuerzo y de dedicación al estudio, me gustaría dar un poquito de calidez a esta presentación. Os tengo que decir que somos muchos los hombres y mujeres que nos hemos sentido bendecidos porque Dios quiso cruzar nuestras vidas con la de este servidor impecable de la Iglesia. Yo he tenido el privilegio de ser testigo directo de tantísimo bien que ha hecho don Domingo cuando desempeñaba su ministerio en la pequeña parroquia de María Madre. Domingo se empeñó en hacernos creer, en construir, en hacer verdad esa idea de que la Iglesia es la casa de todos, especialmente de los hermanos más alejados que venían con sus heridas. Domingo nos ha cuidado con un mimo extraordinario para ayudarnos a sentir que es verdad, que Jesucristo ha resucitado y que Él vive porque quiere que todos seamos felices. No tengo muy claro cuál va a ser el contenido de esta ponencia, pero me parece que va de centinelas de la aurora, trincheras evangelizadoras, hospitales de campaña. Va de combate, del combate al que hemos sido llamados a librar todos los laicos en nuestra misión evangelizadora. Sin más os dejo con mi hermano, padre y amigo, Domingo García, que hoy será una vez más
el volumen de la voz de Cristo, su micrófono. Madre mía. Empezar a hablar con esa presentación, ningún regalo mejor que te presente un amigo. Solo que habéis visto que en ese currículum no está lo de hacer PowerPoints, así que voy a poner una presentación que está más o menos bien, pero que puede servir de apoyo a lo que voy a decir. Después tendremos la suerte de que nos hable José Antonio en nombre de los Auroros, para concretar lo que voy a decir de primer anuncio en la actividad, esa tradición preciosa, tan extendida en nuestra tierra, que es el Rosario de la Aurora y los Auroros. Bueno, siempre digo, alguno me ha escuchado esta expresión, que cuando entré al seminario, por usar una metáfora médica, yo quería ser médico de barrio, ¿no? Pensé en ser sacerdote porque el Señor me llamaba y nunca me hice un planteamiento de qué iba a hacer. Sencillamente seguí la llamada del Señor contra toda evidencia de lo que yo pudiera pensar que tenía que ser mi vida, y conforme fue pasando el tiempo descubrí una nueva vocación, que fue la vocación intelectual, el estudio. Me había gustado estudiar, y cuando me envió a Roma nuestra iglesia diocesana, básicamente soy eso, un sacerdote diocesano, bueno, me sentí como ese médico que va a hacer una especialidad, un MIR, y se convierte en médico especialista. Pero cuando volví y empecé mi ministerio, me di cuenta que había mucha gente herida, que necesitaba urgentemente el anuncio de la misericordia de Dios. Ese primer anuncio, que intentaré explicar, que primero no significa que luego hay un segundo, un tercero, sino ese anuncio primordial, esencial, que tiene que aparecer en todo lo que diga la Iglesia. Así que quise ser médico de barrio, después me convertí en médico especialista, pero para siempre seré médico de urgencia. Bueno, ya estoy en el seminario, que sería como la facultad de medicina, por decirlo de una manera. Bueno, me pidieron que esta mañana le hablara a los hermanos Auroros, a quienes admiro, pero no conozco lo suficiente. Así que cuando me dijeron después que alguno de vosotros iba a explicar la historia y vuestras tradiciones, me sentí muy aliviado, porque así yo podía hablar de lo poco que sé y de lo que he vivido, y después José Antonio va a concretar todo esto, lo pondremos en relación, y si hay un poquito de suerte tendremos tiempo para dialogar. Bueno, a esta primera parte del taller que voy a impartir yo, le he puesto este nombre de un salmo: en la mañana hazme escuchar tu gracia. Y el subtítulo, que suele decir de qué va a hablar uno de verdad: primer anuncio y religiosidad popular. Creo que, bueno, esta foto es de los Auroros, si no me equivoco, del Rincón de Bonanza, aunque esto creo que es el cementerio de Orihuela o del Rincón. Empezaré diciendo, ¿no?, esto. ¿Desde dónde voy a hablar? Voy a presentar los documentos del magisterio de la Iglesia a todos los niveles que me permiten, o en los que me voy a apoyar para poder hablar de primer anuncio y religiosidad popular. El primer documento de referencia, que no me traigo mi ejemplar porque está negro de tanto tocarlo con las manos sucias, está muy sobao, es la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Es un documento muy extenso en el que el Papa Francisco nos dijo, al principio de iniciar su pontificado, qué quería de la Iglesia, qué sentía él que Dios le estaba poniendo en el corazón al iniciar el ministerio petrino. Así que cuando veáis que aparecen estas dos letras iniciales, E-G, es una cita de Evangelii Gaudium. La segunda referencia, más cercana, es un documento precioso de los obispos de la Presidencia Eclesiástica de Valencia, que no voy a citar explícitamente, pero que está en el trasfondo de todo lo que voy a decir. Mi compañero, el rector del seminario, don Eloy Martín, conoce bien este documento y me ha dado mucha luz. Bueno, esto es lo que nuestros obispos, hace 10 años, la provincia eclesiástica de Valencia es Castellón, Valencia, Alicante y las Islas Baleares, piensan de lo que tiene que ser la religiosidad popular, cómo tenemos que entenderla. Y os diré, antes de que hablen los auroros, que la Iglesia valora muchísimo las expresiones de religiosidad popular.
seguro que alguno está pensando, pues mira, el cura de mi barrio no opina lo mismo. Bueno, vamos a exponer lo que debe ser para aquello que nos pide la Iglesia. Don Miguel Ángel Marcos, que es el, no sé cuál es tu título, delegado episcopal para la religiosidad popular, la evangelización de la religiosidad popular, podría explicarlo mucho. Este documento es precioso. En internet, en la página de la diócesis, tenéis una presentación de nuestro obispo emérito, don Jesús Murgui, que explica muy bien este documento. Por supuesto, otra referencia cercana es nuestro proyecto diocesano de evangelización, donde nuestro obispo, y dentro, o sea, precisamente este congreso está enmarcado en un proyecto diocesano de evangelización con varias fases, que vamos a ver también. Aquí hay mucho que vamos a decir y la estructura del proyecto evangelizador está sacada de aquí. Y por supuesto el magnífico Instrumentum Laboris que se preparó para el inicio de este congreso, que creo que vale la pena leerlo. Al final haremos una pequeña referencia. Bueno, ¿qué es la religiosidad popular? Porque parecería que la palabra popular es como decir, esto es de segundo nivel. No, en absoluto. Estamos hablando de la manera en la que el pueblo vive su fe. Y para entender qué es religiosidad popular, creo que la mejor definición no es una definición esencial, sino una descripción, digamos, un ir recorriendo los distintos lugares de la evangelización. La mejor definición o presentación nos la regala el Papa Francisco en el número 90 de Evangelii Gaudium. No tengáis miedo que la vamos a leer párrafo a párrafo y comentando lo que dice aquí el Papa. Bueno, yo cuando leí esto pensé que no se podía decir mejor y en menos palabras. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas, porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. A mí me cuesta elegir las fotos, ya me cuesta hacer presentaciones, pero aquí no tuve duda, porque lo que me venía era, si el Papa nos pide que seamos una iglesia encarnada en el pueblo, el Papa nos contó, ha contado varias veces, que cuando lo nombraron arzobispo de Buenos Aires, decidió que iba a ir a las parroquias en autobús o en tren, porque él creía que tenía que encarnarse en el pueblo. Aunque no se vea, ese es Jorge Mario Bergoglio, viajando en autobús, le hicieron esa foto y él tiene la cara de decir, ¿para qué me haces una foto, hombre? Bueno, por tanto, nuestra Semana Santa, los auroros, todo aquello que expresa nuestra religiosidad popular, no es algo que nació por casualidad, sino que son formas encarnadas de la fe de un pueblo. Uno no puede llegar, esto es una cosa que hemos hecho muchas veces los sacerdotes, pensando, no me gusta este grupo, no me gusta esta tradición, la hago desaparecer. Sería un ejemplo de ignorancia, de saber que el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo en un pueblo. ¿Por qué los que se dedican a estudiar la Biblia aprenden griego y hebreo? Porque el Hijo de Dios vivió una circunstancia concreta, vivió en un pueblo concreto, en una tradición histórica concreta. Hablar de religiosidad popular es hablar de una religiosidad encarnada, es decir, que brota del encuentro entre la cultura y el pueblo, y el Evangelio, perdón. Decía San Juan Pablo II que la enculturación era un encuentro entre cultura y Evangelio en la que los dos quedaban enriquecidos. Las culturas quedaban enriquecidas por el Evangelio, pero también el Evangelio sacaba potencialidades ocultas, cosas que no nos hubiéramos imaginado, precisamente a su encuentro con las culturas, ¿no? Las culturas han hecho salir lo mejor del Evangelio. Seguimos con la definición. Las formas de religiosidad popular incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Y la foto aquí era bastante clara. Mis amigos argentinos, esta es la Virgen de Luján, ¿verdad? Sí. Bueno, el Papa Francisco tiene verdadera ternura por María. Por tanto, es decir, el hablar de que la fe es un encuentro personal, nos dice, y esta definición la definición breve la vamos a trabajar después, que la fe del pueblo sencillo nos protege de muchas enfermedades. Entre ellas, esto que llamamos la nueva era. El Papa Francisco es muy claro, no energías armonizadoras, algo habrá por ahí,
incluso cuando hablemos de qué significa despertar, pues hay una expresión ahora como muy popular, hay que despertar la conciencia, que es uno solo, que se pone su alfombra de yoga, se pone allí a abrirse. Ese no es el despertar cristiano. Uno se despierta a la relación con el otro, sobre todo el que sufre, el pobre, y se despierta a la relación con Dios. Por tanto, no energías, no ideas, sino un rostro, una persona con la que yo me encuentro y que me cambia la vida. Tienen carne, esos santos, tienen rostros. Es decir, los anticuerpos que nos pone la religiosidad popular, la vacuna que nos pone la religiosidad popular, evita que nos deformemos, que empecemos a pensar en cosas raras. Nos encontramos con Dios, con Jesucristo, con María y con el hermano. Estas formas son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. Otra vez le pido ayuda a mis amigos argentinos. Esto que hace el Papa Francisco a nosotros en la época post-COVID nos parece una barbaridad, porque le ofrecieron mate unos desconocidos y él se puso a beber de la bombilla de ellos. Esto, la época post-COVID es inimaginable. Pero, ¿qué nos está diciendo el Papa con esto? Que hay que salir, hay que arriesgarse al encuentro con los otros. Y esto es lo que nuestras formas de religiosidad popular hacen. Que tengamos el riesgo de la relación, el riesgo del encuentro, el riesgo de que nos digan que no o nos defrauden. Por tanto, volvemos a repetir, un despertar no de la conciencia, no algo así como pasar a un estadio superior, eso no es cristiano, es gnóstico, sino cristiano. El encuentro con Dios, el encuentro con el hermano, especialmente ese hermano que más sufre. Y si queréis una definición mucho más breve que esta, pero muy certera, la piedad popular es el sistema inmunitario de la Iglesia. ¿Qué nos dicen ahora de estas madres que son tan sobreprotectoras, que no quieren que sus hijos cojan gérmenes, tengan microbios? Tengo una bióloga por ahí, una amiga de la infancia que me está escuchando, pues que de tanto proteger a los niños, su sistema inmunitario no se desarrolla. Entonces esta religiosidad tan cercana que nos traen las cofradías, la aurora, tan metida en nuestro pueblo, evitan que nos vayamos por los cerros de Úbeda, que empecemos a pensar en cosas raras. El Papa Francisco, que siempre reconoce, ¿no?, de dónde saca las frases, dice que un obispo italiano dice esta frase, creo que es Marcello Semeraro, el cardenal Marcello Semeraro: la piedad popular es el sistema inmunitario de la Iglesia. Vamos a concretar esto en nuestro plan diocesano, proyecto diocesano de evangelización. ¿Cómo aparece la religiosidad popular en nuestro proyecto diocesano? Una clasificación habitual, que está tomada en este caso de la catequesis Travende, creo que es, divide la acción de la Iglesia en tres fases. Hay una primera acción que llamamos misionera, que ahí se incluiría teóricamente el primer anuncio, anunciar a Jesucristo a los que no lo conocen. Una segunda fase que es la catequética, ya te has encontrado con Jesucristo, tienes que conocer la vida cristiana, vivirla, practicarla. Y una tercera que sería la fase pastoral, que sería la gimnasia de mantenimiento. Ya estás ahí en forma, pues se te propone que vivas la fe y se te ayuda con los sacramentos, con la acción pastoral de la Iglesia, se te cuida. ¿Qué pasa? Que esta definición que nos ha ayudado tanto se nos vuelve insuficiente. Es decir, esto presupone que yo paso de la primera a la segunda fase ya convertido del todo. Y en la situación en la que vivimos, la mayoría, me incluyo a mí, el encuentro con Jesucristo no se tiene que presuponer, por desgracia. Es decir, el encuentro con Cristo de quien ha sido bautizado de pequeño o quien ha tenido una crisis puede haber quedado en el olvido. Por eso, nuestro plan, proyecto diocesano de evangelización, ha temporalizado esto. Vamos a profundizar en cada una de las tres fases. Estamos terminando esta fase de primer anuncio acogida. Durante estos 2 primeros años, los retiros de primer anuncio, las acciones de Emaús, Alfa, FETA, todo esto ha tenido muchísimo protagonismo. Y ahora viene una pregunta bastante habitual, la repitió el obispo anteayer:
¿Y ahora qué? ¿Y después qué? Pues después, seguir conociendo a Jesucristo, por la catequesis y por el cuidado pastoral de la Iglesia. Cuando decimos pastoral, es el cuidado que la Iglesia tiene sobre cada uno de nosotros, que Jesucristo, el buen pastor, tiene sobre cada uno de nosotros. Entonces, si ahora uno se pregunta, bueno, ¿y dónde aparece la religiosidad popular? ¿Dónde estamos los auroros? ¿Dónde están las cofradías? Teóricamente, al final. En el momento en que ya estamos abordando la fase pastoral, la fase del cuidado, se habla de la religiosidad popular. Estos son los auroros de Rojales, ¿puede ser? De Bigastro. Cuando estaba Antonio Andreu, yo vi a el cura de Guardamás. Y este era el padre espiritual del seminario menor cuando yo entré. Y cuando dejé de estar en Villajoyosa, él fue el que sucedió a nuestro equipo, le tengo mucho cariño. Pero además es que esto, una maravilla, ¿no? Es que nuestra tierra es así, ¿no? Entonces, fijaos, teóricamente nuestro plan de diocesano de evangelización dice, al final del itinerario vamos a revisar, iniciar, renovar, consolidar las distintas expresiones de la religiosidad popular en clave misionera. Claro, la última frase, o el último elemento de la frase, lo cambia todo. Es decir, parece que esto está al final, pero añade en clave misionera. Es decir, si ponemos en paralelo las dos afirmaciones, nos damos cuenta que los auroros tenéis una fe madura, las cofradías de Semana Santa tienen una fe madura, ahora se les invita a la pasión por anunciar el Evangelio. Lo azul es lo oficial, lo verde es mi traducción, ¿de acuerdo? O la expresión de una fe madura e inculturada con pasión por anunciar el Evangelio, que no es contradictorio. Si lo queréis decir así, el final del proceso evangelizador en el principio, o el principio en el final. ¿Qué significa eso en clave misionera? Entonces ya voy a sacar otra de mis frases favoritas de Evangelii Gaudium, y he puesto en negrita qué significa eso de la clave misionera. Dice el Papa: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. ¿Sabéis lo que esto significa? Que lo que no contribuye a eso no nos sirve. O lo transformas, o venimos en plan destroyer, o lo quitas, ¿no? Mejor lo transformas. Todo lo que hacemos en la Iglesia tiene este sentido. Nosotros, en el seminario, lo alto del Monte de San Miguel, nos ha dado esta clave la Iglesia: formar discípulos misioneros, pastores misioneros. Esta clave está en todo. Y cuando no está, hay que transformarla. Otro documento del que no habréis oído hablar, ni tenéis por qué, Veritatis Gaudium, que es para los profesores de teología. La teología tiene que servir a la primera evangelización. Punto. O evangeliza, o hay que transformarla. Todo tiene que estar al servicio de. Por tanto, yo no puedo hablar de qué es el Rosario de la Aurora, pero nuestra clave tiene que ser cómo nosotros anunciamos a ese primer anuncio. Si queréis, un poco mi tesis, o lo que quiero sostener es poner al primer anuncio como paradigma de todo. Es decir, hacerle caso a lo que ha dicho el Papa Francisco. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Pues vamos a hacerlo. Las tres fases, insisto, nos dicen que aunque la acción misionera, el primer anuncio, teóricamente está al principio, nosotros tenemos que hacerlo siempre. Siempre tiene que haber primer anuncio. Vuelvo a poner el esquema. Bueno, ¿qué es esto del primer anuncio? Pues entonces a lo mejor con una redundancia vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué anuncia el primer anuncio? ¿Qué hay que anunciar? ¿Qué hay que decir? Y entonces he cogido una formulación de lo que se llama técnicamente el querigma, que significa el anuncio. Se puede decir de muchas maneras: Jesucristo es tu Salvador, tienes una familia que es la Iglesia, Dios te ama, ha dado su vida por ti. De una manera o de otra, siempre tenemos que estar hablando de esto. Yo recibo unos novios que se quieren casar. Qué hermoso que este amor de Dios vosotros queréis mostrarlo en vuestra carne, porque eso es el matrimonio, ¿no?
Vamos a leer esta formulación. José Antonio, léelo en voz alta. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. De eso tenemos que hablar siempre. Hablemos de lo que hablemos. Hagamos lo que hagamos. Esto es la música de fondo, lo que siempre tiene que resonar de una manera o de otra. Pero ¿por qué le llamamos primero? Entonces el mismo Papa, esa parte de la cita no está, dice, hombre, podría parecer que primero significa que hay segundo, que hay tercero, cuarto, y dice el Papa, no, esto no es capítulo 1, capítulo 2. Este es el peligro que tenemos, que pensemos que el anuncio del amor de Dios es solo para el principio, que después viene lo duro, que esto es propaganda, y utilizo la palabra despectiva con mucha intención, para que la gente venga y luego van a encontrarse con lo que de verdad es la fe. El amor de Dios tiene que estar siempre. La comunidad cristiana que te abraza, te acoge, tiene que estar siempre. Por tanto, primero, en el sentido del anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. Si no hablamos de esto, no hay evangelización, no hay vida de la Iglesia. Si no está el amor de Dios en el centro, si uno no se siente acogido, comprendido, sostenido, no estamos haciendo nuestra misión. Por tanto, a mí me gustaría que esta expresión, primer anuncio, pudiera inspirar toda nuestra pastoral. Y aquí viene el componente narcisista. Creo, tenía que poner alguna cosilla, la foto donde saliera yo, esto es la conclusión de un retiro de Maús. Silvia, tú estás ahí, ya te has dado cuenta, ¿Por qué las acciones de evangelización de primer anuncio han tenido tanta fuerza en nuestra iglesia, en la iglesia universal? Pues por una razón sencilla, porque a todos nos gusta que nos quieran. Todos queremos sentirnos amados radicalmente, profundamente y de una manera que no nos ha amado nadie. Entonces, cuando en la iglesia no vivimos esta experiencia, tenemos que recuperarla. Papa Francisco dice, número 8 de Evangelii Gaudium, dice, el que ha tenido este encuentro, dice, o reencuentro, dice, este encuentro se puede revivir, se puede volver a tener. Entonces yo creo que lo que nos está diciendo esta fuerza que hemos vivido todos en el primer anuncio es que tenemos que vivir en la iglesia así. No siempre como principiantes, sino teniendo lo fundamental siempre a la vista, siempre viviéndolo. De hecho, si uno lee la palabra de Dios, cómo se usa ese adjetivo, primero, primario, uno entiende algunas cosas. Libro del Apocalipsis. Tengo contra ti, una de las cartas a las 7 iglesias, que has perdido el amor primero. ¿Cuál es ese amor primero? Pues el de los novios, que al principio se quieren con locura, y que parece que cuando va pasando el tiempo, ese primer amor se pierde. O si queréis, con el ejemplo de las bodas de Caná, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. La teoría que tiene a veces en nuestro mundo sobre el matrimonio y las relaciones familiares es que solo al principio, cuando uno es joven, cuando tiene las hormonas en su sitio, o fuera de sitio mejor dicho, las cosas van bien, si no, después ya no. Pero la propuesta de Jesús, la propuesta del Evangelio, no es así. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Insisto, la Iglesia cuando hace primer anuncio no hace propaganda. Cuando anunciamos el Evangelio a quienes no lo conocen, no estamos diciendo ven y ya si eso luego vendrá lo malo. Estamos hablando siempre del amor de Dios y si no lo hacemos estamos engañando. Estamos diciendo que lo primero era bueno y lo segundo ya, bueno, es más normal, la vida cotidiana. Y esto en la Iglesia tenemos medios para hacerlo. El padre del hijo pródigo recibe a su hijo cuando vuelve a casa y le dice, ponedle el mejor vestido. Eso es una traducción muy buena, pero literalmente el texto dice el primer vestido. Ten stolen, ten proten, dice San Lucas. El primer vestido, dicen los padres de la Iglesia, es la túnica bautismal. Tú te confiesas, vuelves a la Iglesia y es como si hubieras vuelto a ser bautizado. Eres hijo de Dios plenamente.
No es que te han puesto un parche, que te han arreglado. Has sido recibido por un Padre que te ama. Por tanto, la túnica primera, esa túnica bautismal que recuperamos en la confesión, nos está hablando de que en casa de nuestro Padre siempre somos hijos. Siempre. Pase lo que pase. Hagamos lo que hagamos. Y este anuncio en la Iglesia tiene que estar. Bueno, soy un poco intenso, ya lo habéis visto. Por tanto, cuando anunciemos el Evangelio, en cualquiera de las tres fases que teóricamente nos sirven, la etapa primera de evangelización, en la etapa de catequesis, esa etapa pastoral de mantenimiento, sea cuando sea, tiene que resonar el Evangelio, el primer anuncio. Anunciar el Evangelio, esto es Evangelii Gaudium 14, se me olvidó poner la referencia, como quien comparte una alegría, como quien señala un horizonte bello, como quien ofrece un banquete deseable. Cuando tú vives el Evangelio, en tu acción en Cáritas, Charo, en vuestro primer anuncio que hacéis los auroros, la gente de Maús, en tu parroquia, habláis así de Jesús. Chico, yo quiero vivir lo que vive esa persona. Comparto una alegría, señalo un horizonte bello, ofrezco un banquete deseable. Pues si no lo estoy haciendo así, tengo que pedirle al Señor que me dé el don del testimonio. Porque el Evangelio no está siendo atractivo. Insisto, no es propaganda, es el Evangelio, sine glosa, como decía San Francisco de Asís. Así que, para conectar con lo que van a decir mis hermanos los auroros, la misión de los cristianos hoy es despertar al mundo. Yo creo que eso tan característico vuestro de los auroros, que es la despierta, vais a perdonar que esta mañana no os haya podido acompañar, me hubiera gustado, pero quería estar un poco lúcido para poder hablar, significa lo que estamos llamados a ser los cristianos hoy, centinelas de la mañana, como ha dicho muy bien Luis Felipe, a ser los que madrugan para hablar del amor de Dios, ese primer amor que siempre tiene que estar presente. Bueno, una vez más, me parece que algunas citas bíblicas pueden ayudarnos a pillar el tono de este despertar, ¿no? De esta aurora. Fijaos lo que decimos en el Benedictus. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Madrugar para anunciar a todos, a los que trasnochan, a los que madrugan, a todos, en ese punto de encuentro, que es el inicio del día, que es el centro de la vida, en una palabra. Que Dios es amor, que Dios es misericordia. Levántate y resplandece porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Y he puesto ahí a una chica levantándose porque creo que la misión de los cristianos es sacar lo mejor que tiene cada uno en su corazón. Hacer que brillen, que salga lo mejor de su corazón. El Evangelio, igual que saca lo mejor de cada cultura, de cada pueblo, de cada tradición, saca lo mejor de cada persona. Es decir, cuando uno se siente amado, es que yo esto lo he visto, lo he experimentado. Es decir, los años que he estado trabajando con el retiro de Maús, pero igual nuestros seminaristas, es decir, cuando el Señor toca el corazón de una persona, se vuelve absolutamente generosa, renuncia a sus propios intereses. Esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. ¿Que eres inteligente? Pues serás una persona que hable de Dios con su raciocinio, ¿no? ¿Que eres una persona simpática? Pues vas a ser acogedor. Al que es pescador, el Señor lo transforma en pescador de hombres. Lo mejor de ti, Jesús lo aprovecha, lo potencia, lo eleva para su Evangelio. Despierta, despierta, vístete el traje de gala, Jerusalén. El Evangelio hace de cada uno de nosotros personas bellas, que transmiten, que atraen. En otro lugar dice el Papa Francisco, el Evangelio no crece por proselitismo, yo no te tengo que convencer, sino por atracción. Porque hay algo de belleza, algo de fascinación que transmite la persona creyente. Y una vez más, el Evangelio no nos habla de una ideología, de una energía que me va a hacer a mí perfecto. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Semblante habla de fisonomía, habla de cara, habla de rostro. La belleza de Dios, los cristianos la encuentran en muchas veces en el sufrimiento que pueden aliviar de los demás.
el semblante del Señor, el rostro del Señor, muchas veces se ve en quien sufre. Yo sé reconocer la presencia de Dios en aquellos pues que lo están pasando peor. Al despertarme saciaré de tu semblante, Señor. Una espiritualidad que me recluyera en mi capilla, en mi alfombra de yoga, sería una espiritualidad que no sería cristiana, no sería encarnada. Así que despertar, como estos hermanos auroros, ¿para qué madrugamos? ¿Para qué nos esforzamos? Para transmitir lo esencial del Evangelio. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. ¿Cuánta gente hay caída, postrada, sufriendo, que no sabe que Dios le ama? Así que esta es la propuesta. Nos animamos a madrugar para este primer anuncio. Pues no vamos a estar solos si nos animamos a esta despierta, a este anuncio del Evangelio, a este primer anuncio. Vamos a tener una compañera. Esa compañera, como sabéis, se llama María. Dice el Instrumentum Laboris de este congreso: María forma parte del anuncio alegre del Evangelio, cuyo centro es que Dios ha enviado al mundo a su Hijo. Así que antes de darle paso a José Antonio, que os va a decir cómo ellos han mantenido una tradición antiquísima de anuncio, de primer anuncio del Evangelio, yo da un poco el marco teórico, o un poco, sí, el speech, ¿no?, de motivación, de cómo creo que podemos aprovechar esto. Vamos a rezar la oración de nuestro congreso en voz alta a todos. Dios, Padre nuestro, que nos has hecho a tu imagen, nos amas con amor eterno y nos quieres santos porque tú eres santo. Haz que todos los bautizados en tu nombre, fieles a tu voluntad y a tus designios, seamos en el corazón del mundo testigos de tu amor. Señor Jesús, Hijo único del Padre, amigo y hermano nuestro, que acompañas nuestro caminar en esta tierra de Orihuela Alicante. Tú que nos dijiste que estarías con nosotros al reunirnos en tu nombre, te suplicamos ahora que vengas en nuestra ayuda y colmes con los dones de nuestro Santo Espíritu nuestro proyecto diocesano de evangelización. Espíritu de amor, de consuelo y de audacia, que iluminas nuestra mente, guías nuestros pasos y haces abrir el corazón. Fortalécenos en la fe y en el amor. Impúlsanos con entusiasmo en el primer anuncio del Evangelio, para acompañar y transmitir la fe, y haz que seamos en el corazón del mundo testigos de la esperanza. María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, esperanza del pueblo cristiano, llena de gracia, de fe y de fortaleza, que recibiste el Espíritu con los primeros apóstoles. Enséñanos a ser fieles a la palabra de Dios y a correr presurosos en la ayuda de los hermanos, siendo siempre como tú, testigos del corazón del mundo, de la alegría, del perdón y de la paz. Amén. Muchas gracias. Y en esta segunda parte ahora pues nos va a dirigir la palabra José Antonio Zamora Gómez. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, licenciado en Historia por la Universidad de Alicante y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Actualmente pues es profesor de secundaria, ha sido archivero parroquial, además pues participa pues de muchas, me consta, de muchas actividades en la parroquia, tanto en el pueblo, porque él es de Catral, y pues es hermano mayor de la Real y muy ilustre Archicofradía del Santísimo Rosario y Purísima de la Ermita, patrona de Catral. Yo, si tuviera que resumir, nos conocemos desde hace tiempo de vista, pero bueno, especialmente en los últimos años hemos coincidido, hemos trabajado bastante, sobre todo en este ámbito de la piedad popular. Si lo tuviera que resumir actualmente, diría amor a la Virgen, diría fe y diría cuenta conmigo. Eso es lo que ya me ha repetido en varias ocasiones para trabajar por el Señor
y por la Virgen. Pues así que vamos ahora pues a escucharlo y a pues todo lo que nos ha hablado Domingo, pues vamos a concretarlo en esto que la hora nos explica. Somos un grupo del obispado que movemos mucha gente y estamos presentes. Lo que pasa es que las horas a las que salimos, ahora os explicaré un poco el ritual, pues nos hace estar un poco fuera de órbita, siempre en la oscuridad un poco, ¿vale? Pero seguimos teniendo infinidad de documentación, recogida de milagros, pidiéndole la ayuda, o sea, esa piedad popular que don Domingo nos quería expresar y lo que el Congreso también intenta manifestar. Por ejemplo, de 1756 en Catral se conserva una intervención milagrosa de la Virgen del Rosario para pedirle, rezando el rosario cantado durante una semana entera por la calle, la intervención para acabar con una plaga de langosta, una plaga de langosta que asolaba los campos. O sea, el pueblo fiel se agarra a un elemento pastoral, un elemento que la Iglesia lo ha defendido, el rezo del Santo Rosario, pues para algo material de su vida, de su sustento, de la economía. Y hay infinidad de documentos. El otro es cómo se bendecían los rosarios, porque hay una liturgia, hay unos ritos, con las festividades que se hacían tanto en mayo como en octubre. ¿Vale? Y entonces no es algo fuera de lugar, por decirlo así. Perdonadme, pero después de don Domingo yo ya no sé cómo llegar a la altura, ¿vale? Pero bueno, expresaros un poco lo que somos nosotros y qué es lo que hacemos. Pues el Rosario de la Aurora, como dice, la Aurora siempre es la que no me sale la palabra, es la que es María. No me sale la palabra. La que precede, la aurora precede al sol, pues como María precede a Cristo Jesús. La aurora antes es la luna, que está ahí oscureciéndose, terminando de ser visible, como María da luz a Dios, a Jesús, pero ella se aparta para que venga el sol de justicia, que es Dios. Entonces hay que hacer, los que estudian antropología y nos han estudiado, pues su momento es ese, es materializar de una manera lo que es este ejercicio y quién es María y quién es Jesús. Si María es la luna, es la aurora, que es la que da luz al sol, pues como la Virgen María dio a luz al sol, porque ella es la nueva Eva, la nueva aurora que precede al sol. Entonces siempre tenemos que salir pues por la noche, en las madrugadas, sobre todo de los domingos, de sábado a domingo, sábado día de la Virgen, domingo día de la Resurrección, pues en ese impasse. Unos en Murcia salen a las 3 o a las 4 de la mañana, casi al final del sábado, por decirlo así, pero ya madrugada de domingo, y aquí en la Vega Baja salimos al amanecer del domingo. Entonces casi siempre pues las fotos son de Callosa, Roque está aquí, que es el fotógrafo, pues son siempre por la noche, acompañados de un farol, son los elementos materiales que nos identifican, acompañados de guitarras, instrumentos de cuerda, una campana, ¿vale? Y se recorre las calles cantando coplas dedicadas a los santos y a la Virgen. Despierta, en la despierta, porque hay que despertar. Pero claro, ahora tenemos reloj, tenemos el móvil y tenemos de todo. Pero en el siglo XVI, ¿cómo despertamos a la gente? El maestro Campana, por ejemplo, de Catral, recuerda cuando, pues va para 90 años, recuerda que al poco de terminar la guerra, cuando se volvió a sacar el rosario a la calle, había un vecino de él que se ataba una cuerda al pie, la echaba por el balcón. Claro, en aquella época se podía dormir con las puertas abiertas y no pasaba nada. Y cuando a él le tocaba despertar, pues le estiraba el cordelico, sabía que le estiraba del pie y lo despertaba. Pero en el siglo XVI la forma de despertar era, pues alguien tendría que ir llamando a las puertas. El hermano, en otras cofradías que se conservan algunos documentos, el hermano despertador. Había un señor pues que se dedicaba el domingo, pues no dormiría toda la noche, a despertar. Claro, conforme vamos recogiendo a la gente, pues popularmente, ¿cómo matamos el tiempo, entre comillas, lo de matar? ¿Cómo amenizamos un poco esas horas introspectivas mientras llamo a los 30, 40 o 50 componentes del grupo? Pues vamos cantando coplillas, pues como el que está trabajando y se pone a cantar. Al final eso se populariza tanto que cogemos una música pagana, una tonalidad musical de cantos paganos,
y le acoplamos una letra religiosa relativa a los santos o a la Virgen que nos están catequizando, y de paso, pues así, con el ruido de la música, de la guitarra y del canto, pues vamos llamando a la gente. Entonces, hay dentro del ritual, la primera parte es esa, 1 hora, 1 hora y media, recorriendo calles, cantando coplas a los santos que evangelizan, porque por ejemplo hay una que dice que es María la fuente de gracia donde los cristianos bajan a beber, de aquel caño claro y evidente que con eficacia apaga la sed. La Virgen es un lugar donde nos podemos recurrir para calmar nuestra sed, nuestra alma. Otra es San José la espiga, es María la caña del trigo, San José la espiga y el niño la flor. Y el Espíritu Santo es el grano que está allí metido por obra de Dios. O sea, al mismo tiempo, a la gente que no sabía leer, que no sabía latín, porque la misa era en latín, pues estos cantos les hacen entender la liturgia, entender la Biblia, entender las Sagradas Escrituras, entender lo que un cura pues desde el púlpito les estaba indicando. Y al final pues surge un ritual que ya en el siglo XVII en Orihuela ya se está haciendo y tiene un valor cultural, antropológico, musical, literario de indudable calidad, porque además hemos mezclado aquí resabios valencianos, resabios del castellano, la propia mezcla que tenemos en la Vega Baja con la S y un poco particular, igual que en la Marina Alta lo suyo, o el Bajo Vinalopó también sus partes. Y surge ese primer rito, donde la gente se congrega para despertar, porque antes de que amanezca hay que dar gracias a Dios a través de su Santísima Madre, rezando el rosario, pidiendo por las intenciones del Papa, por las intenciones de la Iglesia. Antes de ir luego a trabajar, pues yo pongo en sintonía mi alma y voy, pues limpia mi espíritu y mi alma, pues voy a trabajar y sigo el día. Y entonces esa es la parte de la despierta, que pues eso se hace a horas, a las 5 de la madrugada, entre las 5 y las 6 casi salimos todos los grupos de los domingos de octubre, otros son todos los domingos del año, otros son los primeros domingos de cada mes, festividades patronales. A lo largo del año pues hay infinidad de cosas. Es siempre lo que más llama la atención, porque claro, son los cantos populares, son cantos luego de poco de picardía, pues que si por ejemplo, no quiero decirlo, pero bueno, no digo la profesión, pues de una profesión que no se quería levantar porque el hombre estaba trabajando y no quería acudir al rosario, pues bueno, pues se le dice pues que venga el demonio y te lleve. O por ejemplo en catedral decimos la guitarra que toca es de pino y la lengua que canta de carne mortal. También, o sea, el pecado, somos pecadores. Y las piedras sirvan de testigo, como yo a tu puerta te vengo a llamar. Se mezcla lo religioso y un poco pues lo popular, que no tiene nada que ver con lo religioso, pero bueno, por alegrar un poco esa mañana. Y es lo que más ha quedado de popular, y lo que se suena, a la gente siempre le gusta, pues el voy al Rosario de la Aurora, porque es lo más llamativo, lo más folclórico, por decirlo así. Pero que si estudiamos las letras y estudiamos lo que estamos haciendo, al final estamos evangelizando en la calle y estamos llevando el anuncio de Dios y de Jesús al resto de vecinos. ¿Vale? Pues eso. Vamos cantando, unos lo hacen parados, otros lo hacen andando, lo hacemos en esquinas. ¿Vale? A continuación, directamente, se hace un recorrido y se reza el rosario. Se reza el rosario, partes cantadas, partes rezadas, y se sale a la calle. Otra vez se sale a la calle con elementos religiosos para, que ahora nos lo pide mucho la Iglesia, salir a la calle. Salir a la calle. De hecho, ayer el obispo de Jaén, no sé cómo fue, lo tengo aquí, pero ahora no lo voy a sacar, dijo algo así como que hay que salir, que la Iglesia está muy bien, pero que estamos mejor fuera, que aquí no va a venir nadie al templo. De hecho, San Juan Pablo II fue el primer papa que empezó a visitar países. O sea, si no venimos a la Iglesia, pues vamos nosotros. Pues eso ya lo estamos haciendo los hermanos del Rosario Auroros desde siglos. Entonces se reza el rosario pues con los elementos, la cruz, una cruz guía, unos faroles, y al final pues el estandarte identificativo, emblema de la cofradía. Si se estudiara, aún se podría ver resabios hay un poco, que claro, si nos cogieran dirían, es que pues las mujeres por un lado, los hombres por otro, muy a lo Misteri d'Elx, de que solo pueden participar los hombres, muy resabios de aquella época, de que el hombre participaba, la mujer no se le podía dejar participar en la iglesia, pero podía participar si se ponía en una determinada parte. Nosotros, por ejemplo, en Catral, a pesar de que han cambiado los tiempos, las
mujeres son mayores, no, se ponen en su sitio y los hombres a otro, y se marca esa diferencia un poco que nosotros no la vemos ni como discriminatoria ni nada, porque eso queda como resabio cultural de otras épocas y le da su toque de historia, de sabor, de identidad cultural, de antropológico. Y entonces se reza el rosario porque, no lo pongo ahora, o sea, porque el último rito es, o sea, la última parte es sí o sí asistir a misa de alba cuando ya ha salido el sol y asistir al Santo Sacramento de la Eucaristía como precepto, como obligación, porque así están los estatutos y porque uno que es cristiano tiene que acabar participando de la mesa del Señor y participando en el Santo Sacramento de la misa. Entonces son los tres partes que hacemos del rito. No sé qué más decir, porque ahora venían las imágenes y va a ser cortico, pero que somos una evangelización en la calle, una expresión cultural, todo lo que queramos, pero sobre todo no perdemos nunca la raíz cristiana, la raíz mariana, a pesar de que luego pues el dicho que siempre queda, vamos a acabar como el Rosario de la Aurora. Que eso viene, también se lo disputan y también es muy nuestro del Levante peninsular, porque ahora dicen que si por Córdoba también, pero pasó en Valencia cuando los blasquistas, los republicanos, pues no querían, porque en Valencia todos los fines de semana también sale el rosario, la ciudad de Valencia, a pesar de que pensemos Valencia en otro mundo, pues la ciudad de Valencia todos los domingos sale la Virgen del Rosario, va de una parroquia a otra y se va trasladando. Pues claro, en aquella época de finales del 19, principios del 20, con cambios nacionalistas, con el auge del marxismo y de todo, pues los que eran de Blasco Ibáñez, los blasquistas, pues no permitían que saliera el rosario a la calle y claro, pues les molestaba y se liaban a palos. Y entonces, claro, todos los domingos en Valencia el Rosario de la Aurora acababa corriendo la gente, peleados, con sangre, con algún muerto, acabando con denuncias en la policía, y entonces, claro, ese dicho pues ha quedado ahí como, vamos a acabar como el Rosario de la Aurora, que eso se extendió a raíz de toda España. Y claro, eso a veces a lo mejor negativamente nos ha perjudicado a los que defendemos esta tradición cristiana y desde la propia iglesia, porque a veces que hay curas que tampoco lo entienden. No, eso está trasnochado, estáis locos, ¿qué hacéis por ahí molestando a las 5 de la mañana? Que a nosotros, por ejemplo, algún pozal de agua nos ha caído, un pozalico de agua nos ha caído, o alguna pitorra de algún coche que han venido, que yo soy joven aún, yo me dejaba de salir los domingos de octubre para ir al rosario, porque por tradición familiar y porque, ya lo ha dicho, se lo agradezco a Miquele, a la Santísima Virgen, la llevo hasta tatuada, o sea, yo soy mariano, antes el Señor me va a perdonar, pero bueno, siempre dicen que Dios, como si quieres a mi madre, yo no me voy a cabrear contigo. Pero mucha gente que hemos salido y han venido de fiesta, pues de aquí 18, 20 años, pues nos han dicho algún disparate, alguna con el coche, porque no lo entienden. Claro, esto hoy en el siglo XXI es un poco trasnochado, pero es que estamos evangelizando a nuestra manera. ¿Vale? Ahora vemos que nada, había puesto ahí una imagen que tenemos que desde la iglesia pues concienciarnos y sensibilizar a la población, porque es una tradición cultural, a la par que el misteri. En Catral nos han dicho, no porque sea Catral, pero bueno, tenemos aquí tonalidades en la Vega Baja que se parecen a los melismas del misteri, o sea, músicas del siglo XVI, letras del siglo XVI, es literatura, es alguien que ha escrito literario, o sea, poemas del siglo XVI, a la par de un Lope de Vega o un Garcilaso de la Vega. Pero claro, como somos los Rosarios de la Aurora, salimos a las 5 de la mañana, hoy en día ya la media, por los que hayáis podido venir esta mañana, la media es de 70, 60 años, eso es de viejos, ¿no? La Semana Santa también estaba en su época, pero claro, no se nos ve, no tenemos visibilidad, ni a veces para la iglesia, ni para las autoridades locales. Entonces, pues, le agradecemos a Miquel que nos dé este pequeño cuña aquí, estar presentes y transmitiros un poco lo que es nuestra transmisión de la fe a través del rezo del rosario, que como sabéis, pues es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. ¿Vale? Si ponemos son 2 o 3 minuticos cada uno, y veréis a veces lo que congregamos de gente, porque el último que solo se va a ver, o sea, el último en Catral tenemos un rosario que la banda de música a las 5 o 6 de la mañana, o sea, es una tradición que aglutina gente.
es el pueblo de Daya Nueva. Si quieres alcanzar el reino de los cielos, pues rezamos el rosario. Guardamar, que sale cantando, lo hace no parado, va andando. O sea, las grabaciones no son muy buenas porque nos grabamos nosotros mismos, no tenemos a nadie que nos grabe, entonces son un poco ahí de recuerdos también. Y esto es catedral.
como siempre, pues ahora saldrá la jaculatoria y el rezo del rosario procesional. Marías, estas sí que son las que propiamente salen a la calle, ¿vale? Y os traigo este porque a los de Catalán es el que más nos gusta, pues el día de la patrona, que es la Purísima, pues el rosario sale hasta con banda de música, y como veis al final se ve un poco la cantidad de gente que puede ir, la cantidad de gente que podemos catequizar y evangelizar en la calle, porque al final con la banda, los niños, el padre, la abuela, la madre, y vamos con los Ave Marías intercalando banda de música, el paso doble, que además es la gracia de Dios, que siempre decimos que la María es la gracia de Dios, y vamos rezando el rosario, y al final pues es otra manera de sacar la liturgia a la calle, y a través del arte, los que somos de arte, pues desde el Concilio de Trento, que la propia Iglesia dijo que sí, que está bien hacer imágenes, no es idolatría como con lo del becerro de oro, sino que la imagen es un medio que acerca al fiel a la divinidad, al Padre Dios, que no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sí lo tocamos en el hermano, y lo tocamos a través del arte a veces, y nos podemos ayudar. Pero bueno, es un poquito largo, si lo quieres parar, pero bueno, sale hasta la banda de música. Y nada, pues eso, desde aquí por daros las gracias, espero que os haya quedado claro algo. Yo siempre a veces me lío un poco, traigo papel, traigo cosas, pero ¿vale? Luego nos acompaña siempre el sacerdote, las autoridades y gracias.